de forma internacional, el Perú ha hecho suyo. Por primera vez en la historia peruana, en 1979, se incorpora el reconocimiento legal de las organizaciones sindicales de trabajadores y el derecho a la negociación colectiva del trabajo. Y se establece que dentro del proceso de negociación colectiva de trabajo, el resultado es el convenio colectivo. Y el convenio colectivo, según la Constitución del 79, tiene fuerza de ley. Y por tanto es igual una ley o el convenio colectivo. Más aún, si entre el convenio y la ley hay contradicción, ya no se aplica la jerarquía de normas que dice la Constitución, sino la ley más favorable al trabajador. O sea que esos son manejos que hay que dar. Por eso, para ser un magistrado en campo laboral, no puede quedarse simplemente muy parcamente en lo que dice una ley positiva, sino tiene que jugar ese mecanismo para que la justicia sea por lo menos real y confiable. En todo caso, no. Entonces la negociación colectiva ha sido un hecho permanente. Los empleadores decían, pero ¿cómo? Yo soy un capital, yo soy dueño de la industria, de las empresas. ¿Por qué yo tengo que dialogar con los obreros? Si ellos dependen de mí. Esa mente les creó. Dios ha creado a los empleadores y de por vida. A los obreros han nacido tal como están por decisión de Dios y que se hayan igual toda una vida. Pero la lucha, porque ambas cosas tienen su doctrina, tienen su ideología. Una es la ideología de los dueños del capital, que conocemos como la ideología burguesa, que defiende los intereses del dueño del capital, y los gobernantes que defienden sus intereses. Y otra es la ideología de la clase trabajadora, la clase obrera, la clase proletaria. Algunas organizaciones de profesionales en el Perú, como los médicos, por ejemplo, ingenieros, etc., ya tienen una concepción avanzada en cuanto a esa organización. Solamente en el aspecto de derecho, nosotros mantenemos todavía un canon casi medieval. Estamos todavía manteniendo ese nivel. No queremos proletarizarnos, porque la proletarización significa enarbolar la ideología de la clase proletaria. Eso significa que el trabajo es lo primero ante todo, y el trabajo transforma el mundo, y por tanto el trabajador en cualquier nivel debe ser respetado y considerado como debe ser. El año 87 postulamos con el doctor Teodoro Aspilicueta, al Colegio de Lima, propusimos una reforma estatutaria, pero no fue acogido. Y lo que ocurría, pues no, por ejemplo, con San Marcos, en la etapa estudiantil, todos murieron por la vanguardia. Cuando llegaba al colegio, ese colegiado, nunca ganaba un docente de clase popular, nunca ganaba la declaratura alguien que tenga una ideología de avanzada. ¿Qué ha pasado entonces? Decíamos entonces, ayer incendiarios, ahora bomberos, en que cuando llegamos a ser abogados ya no pensamos solamente sino por todo, ¿cuánto gano? Eso es el factor que el glorioso Colegio de Abogados esperamos que vaya avanzando paulatinamente, y tiene que ser, si alguna vez el Colegio de Abogados rompiera ese tabú, ese prejuicio, el Perú va a cambiar. Porque no solamente los legisladores son los que defendemos a ultranza lo que dijo la ley. ¿Y quién da la ley? Los congresistas. ¿Y de dónde son los congresistas? De otro mundo, no conocen la realidad. Entonces, es otro punto de las instituciones de la negociación colectiva, es que se ha hecho posible a la lucha permanente de los trabajadores, lo que explicamos en el libro Bases Legales de Derecho Colectivo de Trabajo. Pero ¿cómo hacer respetar eso? Podemos negociar con los empleadores, sacar un convenio. Muy bien. Y si no nos hace caso, si los trabajadores no dicen nada,
Entonces, por eso hay otra institución que ha sido reconocido, el derecho a la huelga. Si los trabajadores han encontrado en el sindicato su mayor nivel de desarrollo de organización, en la huelga han conseguido su mayor derecho de lucha, su mejor instrumento de lucha. Imagínense, si todas las organizaciones centrales del Perú paralizaran, ni los tanques, ni los aparatos bélicos podían parar. Muchos países han avanzado bajo esa perspectiva. Entonces, esos tres instrumentos, el derecho a la libertad de sindicación, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga, están consagrados en la Constitución, inclusive en la 1993, y es el ejercicio que hay que hacer prevalecer. Entonces, si algún empleador, algún gobernante, alguien viola estos tres principios, lo que corresponde es jurídicamente accionar dentro de un proceso constitucional, porque está afectando un derecho fundamental. Un derecho fundamental. En una defensa laboral hay que pensar en eso. Podemos ir, por ejemplo, a una indemnización, un despido nulo, cese de utilización o un proceso de una acción en paro, un derecho a la defensa, porque está afectando un derecho fundamental. Entonces, en este libro de bases legales he hecho un análisis, sobre todo, de las centrales sindicales que tenemos ahora, de la CGTP, de la CTP, de la Confederación de la Construcción Civil, de SUTEP, también la JUT, Central Unitaria de Trabajadores. De todos ellos, la única organización sindical que mantiene una posición muy libre y de avanzada es la CGTP, pero en doctrina, en documentos, pero en la realidad, nada. SUTEP mantiene, pero es una dependencia de la CGTP y por tanto tampoco no puede avanzar y tampoco no maneja el sistema de trabajo que puede ajustar fuertemente. La educación es un campo muy, en un nivel superficial, casi aislado. La CUT, que es una organización reciente, ha querido aplastar y quiere aplastar todo, pero va todo con una proyección de defensa del internacionalismo empresarial. Lo que significa entonces que si nosotros y estas centrales defienden los intereses mayormente de las transnacionales y los mismos trabajadores se afilian a esas organizaciones sindicales, entonces por esa vía es difícil. Por eso entonces la organización sindical puede luchar dentro de su ámbito laboral, en lo que puede hacer con todas esas contradicciones existentes. La única salida es la vía política. Al comienzo se confundió que la función política de los trabajadores era lo mismo que la función sindical. Pero en las luchas, básicamente la tercera internacional llevada a Inglaterra en 1894, se determinó que en los sindicatos debe haber una neutralidad política. Debe afiliar a cualquier trabajador de su ámbito sin distinción de política, ni de religión, ni de credo. Pero para aplicarse ya por el derecho de manejar el Estado, debe ir a un partido político, que no es incompatible. Entonces, todos esos detalles se tiene plasmado comparativamente en estos elementos y esperamos que ustedes tengan la bondad de leer y alguna opinión, porque estamos preparando otros libros para que en un momento más oportuno podamos hacerlo. Y yo les agradezco infinitamente su presencia. Si algo